Continuamos acá en Noticias 3.0 por Gen TV. En este bloque vamos a estar con nuestro columnista de todos los días, Julio Fernández Bareiber, que nos va a contar algo curioso que ha pasado en el país vecino y que tiene que ver con una fuga, ¿no? Un proceso, una cosa medio extraña que ha sucedido y que tiene que ver con todo el despelote político que hay en el vecino país acá de América del Sur, ¿no? Sí. Y no solo eso, hay algunos que fugan capitales y otros fugan ministros. Claro. Cada cual ve en qué situación está en fuga, ¿no? Claro, sí, que ganan con eso también, ¿no? Y para fugarnos de este momento, donde tenemos que hablar nosotros, vamos a hablar con el columnista. Que hable Hola Julio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy sí, bien. Efectivamente. No, verdaderamente Brasil está pasando por un momento en todos los órdenes, verdaderamente lamentable. Uh-huh. No es que nosotros la estemos pasando bomba, pero de todas maneras, qué sé yo, a Dios gracias tenemos un país más o menos ordenado, un gobierno que se podrá discutir, se podrán decir cosas, pero bueno, hay un gobierno ordenado que resuelve y lleva adelante una política. Uh-huh. Brasil da toda la sensación de que ha entrado en una situación casi de caos político, Sí. donde esta escapada del ministro de Educación ha llegado inclusive a convertirse en titular del New York Times, para dar un ejemplo. ¿Qué pasó? A ver. Ocurre que el gobierno de Bolsonaro, que ha cometido, como decía Borges, todos los pecados que un hombre puede cometer, está muy enfrentado al Supremo Tribunal de Justicia, que le está contando las costillas y le está marcando cada uno de los desaguisados que el presidente, sus ministros y los hijos del presidente cometen a diario. En ese marco hubo un fuertísimo cuestionamiento del Supremo Tribunal de Justicia al ministro de Educación, que es un señor llamado Abraham Weintraub, que no es un educador, ni un hombre vinculado a la actividad pedagógica o alguna cosa de ese tipo, o a una universidad, o que haya tenido que ver algo con políticas educativas, sino que es un economista ultraliberal. Esa es toda su característica, y que ha sido acusado y muy fuertemente por el Supremo Tribunal de Justicia, con quien se ha enfrentado, y Weintraub le ha dicho también durísimas cosas, inclusive llamando a desobedecer las órdenes del Supremo Tribunal de Justicia. Sí. El resultado de todo esto ha sido una renuncia intempestiva de Abraham Weintraub a su Ministerio de Educación y de la noche a la mañana desaparecer, como dicen la prensa policial, de los lugares que solía frecuentar y aparecer de repente en Miami. Magia. Con el argumento de que ha renunciado al Ministerio de Educación porque va a hacerse cargo de una alta dirección del Banco Mundial que nadie le ha nombrado. Se autopercibe, otro que se autopercibe algo que no es, ¿no? Bueno. Nadie sabe cuál es esa alta dirección, ni en qué momento se va a tomar esa decisión, ni en qué momento fue propuesto para ello. Claro. Todo esto es un escándalo, pero ya es un escándalo que no solamente resuena en el ámbito exclusivamente nacional del Brasil, sino que, como digo, se ha convertido en titular de quizás el diario más importante de los Estados Unidos, que es el New York Times, que publica ayer una durísima crítica, un comentario muy, muy duro acerca de toda la situación política del Brasil.
están viviendo momentos muy difíciles los brasileños. Estados Unidos, resulta que pasa lo siguiente: Estados Unidos tiene prohibida la entrada de todos los viajeros que vengan del Brasil por razones de salud. Claro. De todas maneras, Abraham Weintraub apareció en Estados Unidos de la noche a la mañana. Nadie sabe cómo viajó, en qué línea viajó, ni cómo entró a los Estados Unidos, dado que no pueden los viajeros de Brasil entrar a los Estados Unidos. Se supone que utilizó un salvoconducto del que disponen los ministros brasileños para entrar, digamos, sin pedir autorización en los Estados Unidos. Pero ocurre también que este hombre ha dejado de ser ministro. Claro, no le correspondería. O sea, ese salvoconducto estaba vencido. Claro. Convengamos que es un gobierno, el gobierno hermano brasilero es un gobierno de terraplanistas. Terraplanistas en todo el sentido. O sea, es una cosa y esto ha generado verdaderamente un gran escándalo porque, insisto, no es un escándalo vinculado a un ministro, sino que es un escándalo vinculado a un enfrentamiento de orden político institucional entre el Poder Ejecutivo y su máximo representante, el presidente Jair Bolsonaro, y el Supremo Tribunal de Justicia del Brasil, que vendría a ser, de alguna manera, lo que aquí es la Corte Suprema de Justicia. Sí. Entonces, hay una situación institucional muy grave, muy difícil, que, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades y lo han comentado inclusive algunos de los brasileños amigos que hemos podido entrevistar en Noticias 3.0, no tiene todavía una respuesta por parte de la política. Claro. Este enfrentamiento institucional que pone al país al borde de la, digamos así, de la acefalía política, no tiene todavía una respuesta en el plano de la política. Los partidos políticos, y sobre todo los partidos políticos populares en el Brasil, no logran enfrentar y dar respuesta a esta gravísima situación institucional. Ahora, Julio, ahí a ver, esta quizás es mi opinión, ¿no? Porque vos decís que no hay una respuesta de la política. Sin embargo, parecería ser que ante este gobierno caótico, digamos, no debería ser tan difícil, digamos, presentar una propuesta medianamente coherente, ¿no? Que vaya de un punto a un punto, digamos, en una línea recta. No debería ser tan difícil. Digamos, ¿cuáles son las razones que vos, según tu óptica, ves que la respuesta a la política no aparece? ¿Qué está fallando? ¿El sistema de representación? ¿La dirigencia? ¿Qué ves? ¿O el pueblo está...? Fallando dos cosas. En primer lugar, el sistema de representación política en el Congreso, en el Parlamento brasileño. El Parlamento brasileño está compuesto de además de los partidos más importantes que tienen una relativa importancia, es decir, disponen del 20, el 25, el 30% de los votos del Congreso, claro. Pero hay una miríada de partiditos que tienen uno o dos representantes que forman lo que se llama, lo que ellos llaman el centrón, o sea, el gran centro, que son partidos casi de una sola propuesta, en general vinculados a las iglesias evangélicas, partidos estaduales que consiguen meter un representante en el Parlamento Nacional y que en realidad están cada uno por la suya y cada uno pelea alguna cosita, algún beneficio, y eso le da al Poder Ejecutivo Nacional una capacidad de negociación muy grande. Claro. ¿Me explico? Es decir, hay una falla estructural del sistema de representación parlamentaria en el Brasil. Esto es evidente. Claro. Además, se suma, creo yo, a una relativa crisis de los partidos y de la dirigencia de los partidos políticos tradicionales. ¿Qué pasa? A mi modo de ver, es obvia la jefatura
o por lo menos la alta representatividad que tiene Lula da Silva sobre el Partido de los Trabajadores, el PT. También es cierto que Lula da Silva no está en condiciones de presentarse como candidato a presidente de la República por estar imputado en un juicio. Sí. Ahora bien, esto hace que el PT se haya también dedicado a tratar de mantener cada una de las situaciones estaduales o municipales despreocupándose del tema nacional. Claro. Si cada uno de los dirigentes del Partido de los Trabajadores que logran ser o han logrado ser gobernadores, prefectos, etcétera, concejales o vereadores, como llaman ellos, en cada uno de los distritos se preocupa por mantener ese cargo, y ese puesto, ese lugar, y se despreocupa del gran despelote nacional. Claro. Sí, bueno, le doy la razón a Bolsonaro, entonces hay que cerrarlo. Si me permitís termino con esto. A esto se le suma una incapacidad y una cierta contumacia de los 3 o 4 grandes partidos que podrían formar un gran bloque mayoritario en sentarse abierta y llanamente a conversar de política y ver de qué manera logran conformar una unidad, un frente político de unidad que sea capaz de enfrentar y derrotar al gobierno de Jair Bolsonaro. Bueno, lo había hecho Lula eso, ¿no? Lo había hecho en su momento Lula había logrado una gran mayoría, una buena mayoría, haciendo alianzas con algunos partidos, inclusive con partidos también confesionales vinculados a los evangélicos, pero eso es historia antigua, eso ha desaparecido. El PT ha quedado reducido a lo que es el PT, simplemente, con una grave crisis de representación nacional, no tiene grandes dirigentes nacionales más que Lula. Claro. Y lo que es el Partido Demócrata Trabajista, que sería una fuerza también en condiciones de formar un gran bloque, todavía no logra definir, y lo que no se logra es que se sienten los 2 o 3 grandes jefes políticos del país en una mesa a conversar, bueno, cómo salimos de este marasmo. Claro, que es lo que hicieron en Uruguay cuando ahora ganó la calle Pou, y no ganó porque solamente se quedó con el Partido Blanco, sino porque hizo alianzas estratégicas con todos los que estaban en la periferia, y eso le permitió ganarle al Frente Amplio. Hablamos de políticas distintas, pero la estrategia es exactamente esa: se sentó, negoció y ganó. Bueno, eso es exactamente, digamos, un poco lo que he conversado y con algunos amigos, y que miran con una gran dejo de admiración lo ocurrido en la Argentina, ha sido esa capacidad del peronismo de limar antiguas asperezas, juntarse los distintos sectores o bloques que forman el peronismo, más los partidos populares que pueden acompañar un proyecto peronista, y presentarse a elecciones y ganarlas. Claro. Sí, y en ese momento también lo hizo Macri, aliándose a Lari, a la coalición cívica y a los radicales. Alianza Cambiemos. Sí, exactamente. Lo que pasa que acá hay que diferenciar 2 cosas, que a mí me parece muy bien lo que dice Julio. Porque una cosa es una alianza electoral y otra cosa es una alianza de gobierno. Claro. ¿No? Acá esto hay que diferenciarlo bien, porque una alianza termina cuando uno gana o pierde una elección. Claro. Y después hay que conducir esa alianza, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hizo Lula? Porque Lula, si mal, por ahí vos, Julio, la tenés más clara que yo, también tenía neoliberales en el gobierno de él. Pero ¿qué pasa? El que lo conducía era él. Claro. Sí, también es cierto, tenía neoliberales o liberales en su gobierno, pero también es cierto que una de las críticas que se le hacen al PT, y que indudablemente favorecieron a la derrota electoral que sufrió el PT, es justamente no haberse sacado de encima la camisa de fuerza que le puso el liberalismo en el orden financiero.
Claro, eso se ve con Dilma. Sí, Y eso se manifiesta de modo evidente con el gobierno de Dilma Rousseff. Sí, que lo separa. Nunca logró romper, como hemos logrado romper nosotros muchas veces, con el bloque monetarista liberal, Claro. que se encarga del Banco Central, no deja que se emita un solo peso y el país se encuentra, llega a un momento a un cuello de botella. Claro, bueno, esto que decís vos es la separación de Lula y Dilma cuando estaba esta disputa que vos estás planteando, ¿no? Había que sacarse los sectores, Dilma no importa, llega igualmente con el apoyo de Lula y después cuando sube le tuercen el brazo y termina en un autogolpe con el impresentable del vicepresidente. El vicepresidente Temer. Exactamente, esa es la alianza ya. Julio, la verdad, una clase de historia de Brasil contemporáneo, ¿no? Hay un tema que quiero marcarlo, Dale. por ahí lo podemos seguir más adelante, pero que creo que vale la pena porque también está en el orden del día, es que la usurpadora a la presidencia de la República de Bolivia, la señora Yáñez, perdón, ha tenido que reconocer la encerrona en la que se encuentra y ha llamado a elecciones, rectificando la decisión que había tomado semanas atrás de postergar indefinidamente las elecciones. El de Bolivia, les advierto, es una situación en estado de polvorín. Mañana desarrollarlo. Mañana le entramos a eso porque me interesa la cuestión, porque hay que ver cuáles son las condiciones de esa apertura a elecciones, ¿no? Exacto. Porque parecería todo muy light y hay que ver después cuando empezamos a mirar en la letra chica cuáles son las condiciones para presentarse a elecciones. Sí, no, light no es nada, pero se ha logrado un paso adelante, que es que hasta ayer o antes de ayer no iba a haber elecciones, ahora las va a haber. Bueno, brillante. Ese va a ser el tema de mañana profundizamos, Julio. ¿Cómo no? Dale, un abrazo grande. Muchas gracias. Chicos, hasta mañana. Hasta mañana.